Bueno, buenos días vecinos. Un saludo cordial para todas las personas que están aquí presentes, escuchándonos, especialmente Centro Cultural Seibo ahí de Maipú, la gente de la organización Cuatro Álamos también. Estamos aquí con Yair Rojas, ex vocero de la Asamblea Freirina, quien les habla, Sebastián, también ex encargado de comunicaciones de la Asamblea Freirina. ¿Cómo estás, Yair? Hola, hola, bien. Saludar a todos y todas. Bueno, partir mencionando que el proyecto AgroSuper parte por allá por el año 2005, la aprobación del proyecto. Algunas personas de Freirina, bueno, incluido Yair mismo, ya por ese tiempo se estaban enterando de que venía esto, pero se veía todavía lejano porque estaba en etapa de proyecto, no se entendían bien cuáles iban a ser las externalidades, como le dicen, ¿no? Dentro de lo que iba a pasar en Freirina. El año 2011 ya comienza entonces las operaciones AgroSuper, ¿verdad? Sí, el año 2011 comienzan las operaciones. Hay que recordar que este era un proyecto gigantesco, un proyecto que contemplaba la cifra de 2,5 millones de cerdos, principalmente orientado hacia el mercado asiático. Para eso también generaron un puerto, el puerto Las Losas, y tenían, bueno, una dimensión de 70.000 hectáreas Puerto en Las el Losas, semiárido. en Huasco, a 15 kilómetros de la planta, digamos, hacia la costa de Freirina. Claro, claro. Este proyecto, como decía Sebastián, este proyecto nunca se sopesó lo que podía pasar. O sea, solamente un grupo muy pequeño comenzó rápidamente a investigar qué efectos podría traer este megaproyecto para el Valle del Huasco y principalmente para la zona de Freirina. Pero bueno, el Estado y los gobiernos se aprovecharon de la situación económica, siempre amparándose en ese paradigma para echar a andar y justificar este tipo de proyecto, pero rápidamente en 2011 todo se hizo sentir. O sea, con un proyecto que comenzaba recién su proceso de producción, que no llegaba a los máximos que ellos podían hacer, ya el pueblo comenzó a sentir las externalidades negativas, ya los niños comenzaron a sentir malos olores y ellos fueron los primeros que se iban a la calle a poner la voz de alarma. Pero los adultos todavía no se atrevían a dar el paso, no se atrevían, ya muchos entendían que este megaproyecto estaba causando daño, no solamente por el tema de olores, sino también por el tema de agua, estamos en el semiárido, no tenemos un gran río que pasa, pero sí tenemos glaciares que abastecen al valle durante todo el año. Nosotros tenemos un río que fluye todo el año y la agricultura familiar, por supuesto, es un gran sostén de, de nuestra economía local. Además, Y teniendo la experiencia cercana del río Copiapó, seco y la conciencia de ser la última barrera a la desertificación. Oye, yo me acuerdo, yo llegué a Freirina poco antes, pocos meses antes de eso. Me encontré con un pueblo, una ciudad en la que había un verdadero vergel. Yo no conocía Freirina y yo escuché que tenía que irme a Atacama y me imaginé que me iba a ir al desierto y cuando llegué quedé totalmente impresionado por esta ciudad, eh, por su naturaleza, por su riqueza natural. Y tuvimos una vida maravillosa ahí durante esos meses, hasta que de un día para otro empezamos a sentir un olor, hasta que llega un punto en que ya era tanto que yo salía de la casa a la puerta a ver qué está pasando, porque yo no sé si alguno de los que está escuchando ha tenido la oportunidad de sentir el olor a purín de cerdo. El olor al purín del cerdo es un olor tremendamente desagradable. No es lo mismo que tener un chancho al fondo del patio que sentir el olor a 600.000, 1,5 millones o 2,5 millones de cerdos, que era lo que pretendía tener AgroSuper finalmente. Por lo tanto, este era un olor tremendamente desagradable, muy similar a la feca humana, se podrán imaginar. Entonces, este tema del olor, al hacerte salir a la calle, nos hizo encontrarnos
con los vecinos frente a frente en las puertas de las casas y preguntarnos entre nosotros. Y producto de esa situación, hubo una iniciativa de un vecino de hacer una reunión para hablar del tema. Y esa reunión fue la primera asamblea que terminaría siendo después la asamblea freirina. En esa reunión, el principal tema era el del olor y fue muy interesante porque como habían vecinos de todos los sectores de Freirina, Freirina está en una ladera hacia el río, algunos venían y decían, no, yo creo que es el río, a lo mejor el río trae algo. Nadie sabía muy bien hasta que alguien dijo, oye, ¿sabes que esta empresa empezó a funcionar hace tiempo, este olor a chancho? Entonces, esa primera asamblea se tomaron dos determinaciones que fueron muy importantes. La primera, que íbamos a hacer un calendario de olores. Y la segunda determinación que tomamos ahí fue que una forma de reclamar, porque ya esta situación llevaba por lo menos un mes, si no más, confeccionar en la casa una bandera negra con una bolsa de basura y un palo, lo más sencillo posible, y cada uno iba a hacer tres banderas para ponerla en tu casa y le ibas a regalar una a tu vecino de cada lado de tu casa, de manera de llenar Freirina de banderas negras. Esa fue la primera asamblea. Y la otra determinación que también fue muy importante fue volver a juntarnos. Entonces se inicia un proceso asambleario en ese momento, sin querer queriendo. Eh, y cuando nos reunimos por segunda vez nos damos cuenta de que, claro, de que cuando yo sentía el olor, el vecino de abajo no sentía el olor del barrio de más cerca del río y viceversa. Pero si tú cruzabas todos los calendarios, el olor era todos los días. No era que era día por medio, un día sí, otro no. Teníamos una situación que era constante y esa fue una realización muy importante que tuvimos que tener. O sea, que nos damos cuenta de que teníamos un problema grave y que el problema efectivamente era olor a cerdo y venía de esta empresa muy probablemente. Sí, desde esa primera asamblea se comenzaron a hacer todas las semanas. Rápidamente se comenzó a buscar ayuda en los diferentes estamentos del Estado. Pasamos desde la Junta de Vecinos hasta llegar a la Moneda, exigiendo que esta empresa, en primer instante, lo que se pedía que esta empresa terminara con el tema de los olores. Siempre fue el tema. Pero luego de Claro, porque no tener respuesta, luego de no tener respuesta, perdón, Sebastián, luego de no sí, tener tranquilo. respuesta a nuestras demandas, eh, la decisión fue mutando, fue cambiando. Las posiciones se fueron radicalizando cada vez más y eso era muy bueno para nosotros y la organización, por Lo lo que menos pasa, mirándolo desde mi punto de vista. para puntualizar justamente, esta ruta del desencanto, como la llamamos después, mucho después, al momento de ya que todo esto terminó y vino el momento de sistematizar y de ordenar y de mirar hacia atrás, eh, justamente esta ruta del desencanto nace porque dentro de la propia asamblea teníamos muchas personas que sentían que esto estaba ocurriendo porque la autoridad no sabía lo que estaba pasando. Por lo tanto, nuestro deber era informarle. Teníamos que ir donde la autoridad y decirle, esto nos está pasando, por favor, ayúdenos. Porque dentro de su lógica, era imposible de que la autoridad permitiera que esto pasara. Por lo tanto, esto tendría que ser solamente un problema de falta de información y un problema por el lado de la empresa, pero la autoridad no podía permitirlo. Entonces, de esta forma, lo primero que hicimos, siguiendo como el camino paso a paso, fue ir a las juntas de vecinos. Cuando fuimos a la junta de vecinos a pedir ayuda, a pedir apoyo, nos dimos cuenta que algunas de esas juntas de vecinos tenían una sede nueva o le habían pintado la sede, o a lo mejor también fuimos a otro tipo de agrupaciones territoriales, no sé, los equipos de fútbol, qué sé yo, y los equipos tenían camisetas nuevas. Después elevamos los reclamos entonces al Consejo y los concejales tampoco nos prestaban apoyo. Todo esto dentro de una alcaldía de derecha en ese momento. Seguimos con el alcalde. El alcalde tenía negocios con AgroSuper, que tiene una empresa de áridos, que entre paréntesis tiene destruido gran parte del río y a este alcalde le quedaba mucho árido por vender todavía a AgroSuper, que en ese momento estaba en un 20% de su construcción, por lo tanto le quedaba mucho negocio por delante y por lo tanto tampoco nos escuchó. Seguimos adelante
le dijimos al alcalde que lo íbamos a ir a acusar con la gobernadora del Huasco, en ese momento la señora Berta Torres, y la gobernadora del Huasco no nos recibió. Y seguimos adelante en esta ruta del desencanto, a pedido de las personas de la Asamblea, reitero, y fuimos donde el intendente, pasamos por varios intendentes, uno que a lo mejor les va a sonar a muchos, el señor Rafael Proens, presidente de RN y senador por Atacama y empresario del agua. Y en ese momento nos empezamos a dar cuenta de que al nivel local no íbamos a obtener respuesta. Entonces, la asamblea, muchas personas de nuevo seguían con esta idea de que había que, porque además Freirina también en un contexto muy socialista, hay que decirlo. Entonces, ya en ese momento estábamos con la presidenta Bachelet y, y la decisión fue viajar a La Moneda, con el esfuerzo que significa para una comunidad a 700 kilómetros de la capital, viajar cerca de 20 o 30 personas. Para eso hubo un trabajo, bueno, la asamblea hasta ese momento era semanal, sin falta. Ya empezamos a formar comisiones, ya teníamos actividades para generar recursos y se logra este viaje, en donde se le deja una carta, donde nadie nos recibió más que la oficina de parte, y ahí es donde termina esta ruta del desencanto, cuando ni siquiera de parte de la presidenta, que se supone que nos iba a escuchar, nos da una respuesta. Esa fue la primera ruta que tuvimos que hacer y ya también habíamos muchos que decíamos que esto iba a ocurrir así, entonces ya en ese momento obtenemos como la validación y el respaldo para seguir tomando otras determinaciones. Claro, y esa decisión en una asamblea que recuerdo muy bien, en Altiplano Sur, se tomaron ciertas definiciones. Y el análisis fue el siguiente, o sea, nos sometemos a los tribunales, entendiendo que la legislación ambiental es súper laxa y estaba, y suponíamos en ese momento que estaba escrita por las propias empresas, luego en un futuro supimos que era así, que siempre fue así. O tomar las riendas de esto, ya nos habían faltado al respeto por lo que comentaba Sebastián, por todo este tránsito, por los diferentes estamentos del Estado. Nosotros esperábamos que el Estado cumpliera su rol de velar por el bien común y decirnos que nosotros estábamos en lo correcto y la empresa estaba en lo incorrecto, que pusiera carta en el asunto, pero eso no sucedió así. Y la decisión fue simplemente que Agrosur se tenía que ir. Agrosur se tenía que ir y echando mano a cierta experiencia, veníamos también saliendo de la experiencia del 2006, estudiante, 2011, estudiante, y también ciertos territorios que ya a esa altura ya habían manifestado eh, estos quiebres o este cuestionamiento al modelo económico. Y echamos a andar todo eso y teníamos una organización robusta que la asamblea la fue amasando, o sea, había una fuerza dentro que era imparable. Si bien, como dice Sebastián, algunos dirigentes junto de vecinos simplemente no cerraron la puerta porque los tentáculos de las empresas son bastante fuertes y entregan recursos a destajo, sí habían líderes territoriales dispersos en líderes y lideresas territoriales dispersos en todo Freirina, y echamos a andar un plan para copar las calles y desequilibrar la balanza a nuestro favor, porque hasta ese momento habíamos perdido todas las batallas, porque las batallas no estaban dentro de nuestra cancha. Así que decidimos poner las reglas nosotros y salir a las calles. Y a través de corte de ruta organizado. Y fue la primera vez que un pueblo tan pequeño como el nuestro se enfrenta al aparato represivo del Estado. Y, y ganamos. Eso fue también un gran avance porque nos dimos cuenta que estábamos preparados para dar esa pelea, que no nos íbamos a someter a un tercero imparcial porque íbamos a salir perdiendo, pero sí íbamos a tomar la decisión en nuestras manos. Y a esa altura, como dije antes, la decisión no era que se terminaran los dolores, porque eso era imposible, ya lo habíamos definido. Sumado a eso, que la persona, la comunidad se sentía básicamente pisoteada, humillada, por la nula respuesta de la autoridad, así que se echó a andar eso y a través de las manifestaciones de mayo, que fueron varios días de corte de ruta, de control territorial,
Acá todo proceso industrial estaba parado. La gente distribuía los bienes de abastecimiento, se determinaba qué camión entraba, qué camión salía, de la parte baja del Valle del Huasco, y por supuesto eso complicó no solamente a AgroSuper, sino también al gobierno de turno, y rápidamente seguramente planificaron ellos en Santiago cómo salir de este problema, porque ya no eran cartas, sino era gente que se estaba tomando las calles y estaba parando la producción de empresas extractivistas en toda la parte baja del Valle del Huasco. Entonces era un golpe tremendo al sistema económico, al modelo económico, porque acá la gente ya estaba tomando su decisión en sus manos. Y ahí Claro, fue cuando nos sacan el famoso papelito con Mañalich, en donde declara una alerta sanitaria y declara el cierre temporal de la empresa. Por supuesto, eso fue una victoria, se celebró, se festejó, pero rápidamente al día siguiente o a la asamblea siguiente se comenzó a hacer un análisis acabado de todo el escenario, de por qué el gobierno había actuado de esta forma, cuáles eran las posibilidades, y rápidamente entendimos que la posibilidad era que simplemente estaban dilatando, estaban viendo cómo intervenir en nuestro territorio, que sí tienen grandes capacidades para hacer eso. Rápidamente hubo una avalancha de consultoras, de profesionales de las ciencias sociales, para buscar la forma de cómo destrabar este conflicto, de cómo es la forma de que esta comunidad que se había empoderado tanto bajara un poco los decibeles y poder pacificarla. Pero eso no fue así. Y llega sí, diciembre. sí. Eh, Dentro de esta etapa, me gustaría destacar algunos hitos que hubieron, como dijo Yair al comienzo. Hubo que tomar una decisión ahí bien importante, que era irse por el camino judicial o tomar otra determinación. El camino judicial, ¿qué significaba? Teníamos el ejemplo arriba de la gente del Huasco Alto, que llevaban entrampados con el problema de Pascualama por el camino judicial, no sé, en ese momento 8 años, y sabíamos además que someternos a un arbitrio significaba implícitamente aceptar, por supuesto, el fallo, en un contexto en donde no había ninguna garantía de imparcialidad. Nosotros en ese momento, si uno lee los comunicados, denunciábamos que había un poder en las sombras, un poder económico que estaba dictando las leyes. Entonces, hoy día sabemos que eso es así, pero en ese momento nosotros lo decíamos con la intuición de vivir junto a la injusticia de los proyectos materializados, en donde tú dices, pero ¿cómo es posible que esta empresa esté funcionando? Y tú ves la RCA, la resolución de calificación ambiental, ves los permisos, y tú ves que está lleno de tickets y timbres, y solucionan las externalidades construyéndote una hectárea de bosque más allá, pero tú que vives al lado sigues sufriendo estas externalidades. Entonces, nosotros sabíamos que el camino judicial era totalmente cuesta arriba. Y la otra alternativa era defendernos. ¿Y por qué? Porque sentíamos que nos asistía la razón. Nos dábamos cuenta de que, si bien al principio muchos integrantes de nuestra asamblea defendían la empresa, ¿por qué? Porque es una empresa que trajo trabajo, porque junto con el poder de las comunicaciones y del gobierno te ponen en el falso dilema de tú tener que elegir, tener que llevar comida a tu casa o el medio ambiente. Tú no puedes tener las dos cosas. Tú eres un ciudadano de tercera clase que vive, o cuarta, que vive en una zona de sacrificio medioambiental, en donde o trabajas o te mueres de hambre, pero, y si trabajas te mueres igual, envenenado. Entonces me acuerdo que hubo una asamblea en la que los que estábamos haciendo como eh, or- eh, dirección, preguntamos abiertamente, pero ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué queremos? ¿Queremos que la empresa solucione los olores? ¿Queremos que la empresa ponga una cúpula encima para que nos salgan los olores? ¿Queremos que nos suban los sueldos, que contraten más vecinos? Porque muchos decían, oye, yo nunca había logrado tener un sueldo de 350.000 pesos y yo ahora puedo tener tarjeta de crédito y puedo contratar Netflix. ¿Por qué el resto de Chile puede tener Netflix y yo no? Pero también muchos decían, sí, pues vecino, pero un santiaguino, por ejemplo, que tiene Netflix, pero no tiene freirina. ¿Estamos dispuestos a entregar freirina por tener tarjeta de crédito?
Entonces se empezaron a dar ese tipo de debates mucho más, si tú quieres, hasta filosóficos. Y se toma la determinación de decir el objetivo es cerrar AgroSuper. Y en ese momento a muchos nos recorre un frío por la espalda porque significaba enfrentarnos a un gigante, a una inversión de 800 millones de dólares, a una empresa con conexiones profundas en el espectro político. Recordemos que el hijo de Bachelet se casó, no, ¿cómo fue, negro? El hijo de Bachelet se casó en una casa de campo de Gonzalo Vial, dueño de AgroSuper. Por lo Sí, tanto, estábamos enfrentándonos a un monstruo. Sin embargo, se toma esta determinación, confiados ya en que teníamos legitimación. Habían muchas cosas que estaban pasando paralelamente de fondo a todo esto en Freirina. Por ejemplo, la empresa salía en la televisión, Gonzalo Vial daba largas entrevistas en donde decía que tenía muy buena relación con Freirina, que eran muy buenos vecinos, mientras aquí en Freirina estaban comprando y comprando territorio, cercando territorio, en donde están las rutas de las veranadas de pastoreo, y estos pastores son los abuelitos de la gente de Freirina, los papás de la gente freirina, y resulta que estos señores cuando iban con sus animales por el cerro, por las rutas que llevó su padre los animales a la cordillera, por las rutas que su abuelo llevó los animales a la cordillera, y de un día para otro se encuentran con un cerco, y este señor, dentro de la simplicidad maravillosa de su vida, se baja y corta el cerco y pasa con sus animales como ha venido haciendo por generaciones. Y llegaban las camionetas de AgroSuper entonces y le sacaban la cresta a estos pastores. Entonces, cuando tú ves en la televisión que sale este señor diciendo que tiene excelentes relaciones contigo, pero al mismo tiempo le saca la cresta a tu familiar, se empezó a crear en Freirina una animadversión más allá con la empresa. Porque al principio mucha gente estaba agradecido de la oportunidad de trabajar, hay que decirlo. Mucha gente quería que se solucionara el tema del olor, que era lo que nos convocaba. Pero también paralelamente, dentro de todas estas cosas que pasaban en paralelo, porque fue una época muy vertiginosa, nosotros empezamos a pedir ayuda en la asamblea y empezaron a llegar abogados y empezó a llegar la ayuda y empezamos a leer la RCA y empezamos también dentro de la comisión de comunicaciones, que es la parte que participé yo, a sacar datos duros de esta resolución de calificación ambiental y decir, oye, mira, la empresa ocupa esta cantidad de litros de agua al año. A ver, y si lo llevamos a la tierra y empezamos a generar estos datos duros y inventamos unos flyers que repartíamos en la feria, en donde decía, ¿sabía usted que AgroSuper ocupa chorrocientos mil litros de agua al año? Ya, pero ese dato no te dice nada, pero inmediatamente abajo decía, pero ¿sabía usted que eso equivale a ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, el Santa Juana, está muteado. El dos embalses Santa Juana, te leí los labios. embalse. Esto equivale a dos embalses Santa Juana al año, solo para AgroSuper, solo para la bebida de los cerdos, sin contar el agua que se ocupa en los procesos, en la fabricación del alimento, en la alimentación, en la higiene de los planteles, etcétera. Por lo tanto, toda esta serie de datos duros empezaron a aterrizar a la gente, empezaron a problematizar a las personas y decir, oye, estamos en el desierto, estamos al borde del desierto, estamos empezando a tener problemas de agua, tenemos un río que se secó en Copiapó, eh, esto no es tan sencillo. Y con este piso político, con este piso social, con esta legitimación también a nivel país, porque los datos eran tan irrevocables que nos asistía la razón, es que se toma esta determinación de cortar la ruta en mayo, después de haber ido a la moneda y todo lo que les dijimos anteriormente, haberle reclamado a todo el mundo. Teníamos un alto de dossier, un dossier gigante para decir, ¿saben qué? Aquí nadie puede decir que somos unos violentistas que estamos exigiendo esto desde la nada. Aunque lo dijeron igual, siendo que llevábamos meses haciendo marchas por la vida, marcha por el agua, pintándonos de colores, como le gusta a los progres que uno ande de colores, haciendo cositas bonitas, bueno, lo hicimos, que las besatones, no, besatón no hicimos, pero, pero, pero sí marchamos con los niños y hicimos cacerolazos parados en la puerta, como weón, después cacerolazos marchando, y todo eso se hizo mucho antes de que se encendiera el primer neumático en Freirina, porque también siempre está esa crítica al ambientalismo, ¿no? Que, claro, siempre la protesta, ¿cómo no va a haber otra forma? Es muy fácil opinar de eso desde afuera. Y bueno, llega el momento del corte de ruta. Me acuerdo que
estuvimos muy extrañados porque estuvimos por lo menos, yo no me acuerdo bien, pero por lo menos 5 días con todas las rutas cortadas, el acceso a la planta cortado, el acceso desde Huasco con los alimentos hacia Freirina cortado. Por lo tanto, los cerdos empezaron a sufrir de hambre, y empezamos a de verdad a presionar. Y bueno, un día en la mañana, en medio de la oscuridad, como suelen hacer en su cobardía, llegan las fuerzas especiales a Freirina en un hecho sin precedentes, en un lugar en donde nunca se había visto ese nivel de violencia, ese nivel de, de, de ensañamiento policial, y llegan de noche cuando estábamos durmiendo en las carpas, con todo lo que sabemos que traen, y se llevaron detenidos a muchos vecinos, y empezó a cundir la noticia, empezaron a sonar los teléfonos en la ciudad, en Freirina, de que estaba pasando esto. Y bueno, están los videos, ustedes los pueden buscar en YouTube. La gente reaccionó, llegaban los camiones llenos de viejos con palos, de señoras, de gente, eh, y fue una guerra campal que prácticamente 18 horas de lucha ahí en ese punto con los pacos. Y bueno, eventualmente se les tuvo que acabar el agua, se les acabaron las bombas lacrimógenas, se les acabaron los balines, y las piedras no se acababan. El conocimiento del territorio no se acababa, el apoyo no se acababa. Y dentro de esta lucha, empezaron también los costos. Wilson Campuzano, vecino de Freirina, perdió un ojo, producto de un balín, que hoy en día están tan de moda. Podemos dar fe de que por lo menos desde el 2012, incluso antes, porque en Aysén también tenemos, eh, el mismo tipo de herida. Esto es un modus operandi muy, muy antiguo de fuerzas especiales. Wilson perdió su ojo, una vecina la empujaron desde un paso nivel. También volvió a pasar en la protesta social del año pasado, que botaron de un puente a un joven acá en Santiago. Bueno, también lo hicieron en Freirina, se quebró la cadera esta vecina. Eh, y en medio de este caos, llega el ministro de Salud, un hombre conocido de nuevo, el señor Mañalich, con un decreto de alerta sanitaria en la mano, en donde decretaba una paralización indefinida de la empresa, y en donde le daba 6 meses para que elaborara un plan de cierre y empezara a retirar los cerdos de Freirina. Esto, como dijo Yair, nosotros lo celebramos de buena primera, como un triunfo. Hubo una gran caravana en Freirina, hubo una celebración en los puntos de corte de ruta, bailamos cuecas. O sea, eh, estaba bien, pues estaba bien, si no fue poca cosa lo que pasó esos días en mayo, estaba bien la celebración, pero obviamente después teníamos que ponernos a analizar en qué piso quedamos, o sea, en qué pie íbamos a dar, porque ya habíamos tomado el control territorial en nuestras manos, ya habíamos sentido eso, no nos habíamos enfrentado a los pacos, le habíamos ganado a los pacos. Sabíamos que Mañalich lo que estaba haciendo no era el fin de la historia, no era el fin de AgroSuper. Y teníamos que afrontar todo lo que venía después. sí, pues, y bueno, en la siguiente asamblea se analizó el contexto, y bueno, muchos decíamos, ¿y por qué yo tengo que darle 6 meses a esta empresa? Porque estábamos aburridos de almorzar, de dormir, porque el olor era día y noche, con olor a mierda, po, con olor a mierda, con olor a diarrea, porque hay que decirlo con sus palabras, esto no era un olor, ya lo dije, no era un olor a guano. Entonces, pero claro, eran tantos cerdos que si la empresa sacaba todos los días, 500 cerdos, se iban a demorar 6 meses, y no tenían capacidad para sacar 500 cerdos tampoco. Por lo tanto, no había forma de achicar ese plazo. Y como no confiábamos, por supuesto, en esto, eh, una de las determinaciones que se tomó, y todas estas determinaciones, lo bonito es que se tomaban desde la inteligencia del colectivo, con las ideas de los vecinos, las vecinas, los niños que participaban en la asamblea. Se determinó que íbamos a fabricar un gran letrero que iba a ser un contador de cerdos, y se determinó que íbamos a pedir por vía de transparencia al SAG, Servicio Agrícola Ganadero, que nos tenía que informar semanalmente cómo iba este plan de cierre y esta evacuación de los cerdos. Y nos llegaba a nuestro correo semanalmente
un correo con cuántos cerdos se habían sacado y cuántos cerdos iban quedando en la empresa. Y esa información nosotros la traspasábamos a este gran letrero que hicimos con plata de la asamblea, que estaba puesto en un lugar muy visible de la comuna, con letras muy grandes, en donde como si fuera un contador de estadio, íbamos cambiando las letras, íbamos poniendo quedan tantos cerdos de manera de poner una presión y además se sacaba una foto que se publicaba en redes sociales y para ese momento muchos de ustedes seguramente ya nos seguían en las redes sociales y retuiteaban y publicaban nuestras informaciones, por lo tanto era una presión importante que se le estaba poniendo a la empresa y al gobierno para cumplir con este plan de cierre. Ahora, durante esos 6 meses también no nos podíamos quedar tranquilos porque no podíamos bajar la movilización, no podíamos dejar que bajara la efervescencia porque sabíamos que eso era lo que se buscaba también. Así es que otra determinación que se tomó fue salir de nuestro territorio a conversar con otras zonas en conflicto agroindustrial. Empezamos a ir a otros, no sé si tú te acuerdas, fuimos a Longomilla, anduvimos en Rapel, En la anduvimos zona de la sexta región. en la zona de la sexta región. Bueno, fuimos a muchos territorios afectados por, incluso por, algunos afectados incluso por mismo AgroSuper. Eh, y eran simplemente conversatorios. Y fue muy interesante porque nos dimos cuenta de que había un modus operandi. Y esta parte yo creo que es muy interesante para cualquier territorio que en este momento tenga un conflicto, no solamente agroindustrial. Lo primero que detectamos nosotros y que nos dimos cuenta que era una experiencia común en todos los conflictos es que el primer síntoma es que tú empiezas a ver que empiezan a hacer, hay una empresa que te empieza a hacer encuestas. Ellos empiezan a mandar generalmente chiquillas muy bonitas, muy simpáticas, muy jóvenes, a, a encuestar a las personas. Y con estas encuestas, estos sociólogos y psicólogos que empiezan a mapear la sociedad en el fondo del pueblo que van a atacar, donde determinan rápidamente cuáles son los actores sociales más relevantes, cuáles son los colores políticos de estos actores sociales, cuál es el color político del alcalde, de los mismos concejales. Entonces, para cuando ellos se instalan, ya tienen toda una red de asistencialismo en donde van a la municipalidad y le dicen, en el caso de AgroSuper, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a poner esta cantidad de plata mensual, además están estos vehículos a su disposición para que lleve a los abuelitos al CEFAM, porque ya sabían que un problema que tenía ese municipio era que necesitaba mover a los abuelitos a los centros de salud. Ya sabían que tal o cual centro deportivo necesitaba lavadoras para sus camisetas. Entonces llegan con la solución en las manos como anillo al dedo a tu necesidad. Entonces, una de las determinaciones que tomamos también fue no atender nunca más a estas personas. Y de hecho, en algún punto, cuando necesitaba la empresa limpiar su imagen, volvió a mandar a estos sociólogos y sociólogas a mapear Freirina y fueron repelidos a escobazo limpio de los barrios por las mismas personas, porque lo habíamos conversado en la asamblea y ya estábamos muy claros. Esos fueron aprendizajes que se fueron obteniendo en estos 6 meses en que no nos quedamos tranquilos. Entonces, estábamos en este proceso, ya llegando a diciembre, o en pleno diciembre, cuando entre medio ahí de la cortina de humo de la Teletón y la PCU, el gobierno anuncia la reapertura de AgroSuper, a pito de nada. Y bueno, para ese momento ya la cantidad de antecedentes y apoyos que habíamos tenido durante el año era abrumadora. Había habido una carta de los académicos, de muchos académicos destacados de Chile, que pedían que por favor se atendieran nuestras demandas. Había habido una investigación de la Brigada de Medio Ambiente de la PDI que decía que además el agua que estaban tomando esos cerdos estaba contaminado con altos niveles de mercurio, por lo tanto, presumiblemente la carne también, más todo lo que ya se ha mencionado, por lo tanto, ya no cabía, y además esta ruta del desencanto que ahora era aún más extensa, ya nos habíamos dado cuenta que no solo las autoridades locales estaban avalando esta empresa, sino que a nivel nacional tampoco solamente el presidente, sino que teníamos senadores y además teníamos una legislación hecha como un traje desastre a medida de las empresas para que pudieran ejercer sus actividades sin tener que pagar las externalidades. Y las externalidades las resolvían con una hoja llena de tickets y de timbres que al final para uno como vecino no te soluciona nada. Simplemente se trata
toda esta estructura ambiental y el tribunal ambiental es una legalización de la contaminación, es una forma de limpiarla y hacerla legal y permitirla. Y así que no quedó, el camino estaba claro, nuevamente volvimos a la calle, al neumático, a los cortes de ruta en diciembre y a la acción directa, porque ya no solo cortamos la ruta, sino que nos juntamos a protestar ahí mismo en la empresa y ya en ese momento lo que queríamos era quemar esa weá. De hecho, bien coloquialmente, ya no quedaba paciencia, porque ustedes comprenderán, y es súper fácil apuntar y decir desde el gobierno y salir a la tele diciendo terrorista, pero cuando tú llevas un año viviendo de esa forma, créanme, créanme que la paciencia se agota. La paciencia se agota. Así es que, bueno, en ese momento volvimos a cortar todas las rutas, volvimos a dejar sin alimento a los cerdos, hacíamos caravanas alrededor de los planteles de cerdo, tocando la bocina, metiendo bulla, porque sabíamos que eso enfermaba e incluso mataba a los cerdos. O sea, la idea era hacerle el mayor daño posible a esta empresa. Y bueno, en ese contexto también cayeron varios compañeros, mismo Yair, lo toma la empresa en las inmediaciones de la planta, se lo llevan detenido ilegalmente, guardias privados que eran paramilitares, que eso ya está también acreditado y comprobado. Desaparece, además, porque nosotros los buscábamos y no estaban en las comisarías, no estaban en ningún lugar. O sea, totalmente ilegal y después supimos que fue llevado a instalaciones de la propia empresa para ser detenido. O sea, ¿de qué estamos hablando? En este contexto es que Mañalich y las autoridades de nuevo se hace presente, lo llevamos a ver las instalaciones, era una asquerosidad, hay videos de los purines emanando en chorros hacia el cielo como si fuera petróleo, por lo tanto ya frente a la presión el gobierno no le queda otra opción de decretar el recorte del proyecto. En una medida salomónica dice, ¿saben qué? Ok, van a seguir adelante, pero ustedes solamente van a seguir adelante con la mitad. ¿Qué quiere decir? Que si iban a tener 2,5 millones de cerdos solamente pueden tener 1,250,000. Y frente a esto la empresa dice, no, entonces no, porque a mí no me dan los números, no va a ser el retorno que yo esperaba. Y deciden cerrar, pero también evaluando de que definitivamente no estaba la licencia social para seguir operando Freirina. Nosotros lo dijimos con todas sus letras, Freirina no tiene, perdón, AgroSuper no tiene permiso social para operar aquí y se tienen que ir. Y no solo lo dijimos, lo apoyamos con las acciones. Entonces, se van. Po. Ahí es donde viene el cierre de AgroSuper, empiezan a desmantelar y hoy en día AgroSuper está totalmente muerto y desmantelado y me imagino que van a seguir intentando en el futuro, pero ya saben que con Freirina no se juega. Sí, el proyecto sigue ahí como un enemigo latente. Gran parte de su inversión todavía está instalada en sus 70.000 hectáreas. Todavía poseen acciones de agua y el Valle del Huasco sigue siendo una zona de sacrificio. O sea, Freirina fue una gran victoria. Freirina también puso en jaque el modelo porque la comunidad definió lo que tenía que pasar, aunque ellos quieran decir que finalmente decidieron por su propia cuenta, como decía Sebastián, pero no fue así, fueron obligados a tomar una decisión. Los años posteriores al cierre fueron un ataque voraz a través de los medios de comunicación. AgroSuper contrató a grandes consultoras para poder reinstalarse rápidamente en el territorio. No lo logró, la asamblea seguía funcionando y ahí el rol preponderante era el equipo de comunicaciones que tenía que luchar contra esta planificación tan buena desde varias consultoras que estaban al servicio y por supuesto los medios de comunicación que también tenían contratos millonarios con AgroSuper, pero no, aún así no pudieron echar a andar y después de 9 años todavía el proyecto sigue cerrado. Entonces la decisión sigue siendo la misma. Si bien ya tenemos 9 años más de vida, la experiencia que se vivió acá y la experiencia que quedó dentro de los pobladores y pobladoras de Freirina, dentro de las vecinas y vecinos, es algo que no se va a borrar fácilmente.
O sea, ese año de trabajo y esos años de asamblea trajeron una experiencia enriquecedora y la decisión, por lo menos con AgroSuper, era una decisión invariable después de tanto tiempo. O si no, AgroSuper estaría produciendo. Así de simple. Si fuera tan fácil para ellos entrar de nuevo a este territorio, AgroSuper estaría nuevamente intentando sacar los 2,5 millones de cerdos desde el Valle del Huasco hacia el mundo. Y eso no es así. Y eso es simplemente porque la gente lo decidió. Bueno, ya para cerrar, eso es más o menos cómo fue esta experiencia freirinense, cuáles fueron los métodos freirinenses, los métodos piqueteros, corte de ruta y asamblea que nos permitió hoy en día ser uno de los pocos, si no el único, y lo decimos con mucha humildad, ojalá no fuera así, movimiento social que ha logrado su cometido, que ha logrado su objetivo y logramos ganarle a este gigante que jamás pensamos o sea, no es que jamás pensamos, pero en un momento se veía absolutamente imposible de lograr. Les mandamos un gran abrazo a todos los presentes, espero que les haya servido. Nos hubiera gustado apoyar con un poquito más de imágenes, pero si ustedes quieren seguir ahondando, pueden ver el documental de, sobre todo esto que se llama, Jair, El centro de la injusticia. Al Centro de la Injusticia, y el otro es Freirina Rebelde. Reinos Son, rebeldes. son dos Sí, documentales que están muy a la mano en YouTube, en donde pueden ver, apoyar con imágenes todo este relato. sí, teníamos 10 minutos y vamos como en 50. Así que es difícil resumir tal proceso. Se nos escapan muchos detalles que se podrían tocar en temáticas súper específicas, pero básicamente eso. Freina lo pudo hacer y todos los territorios deben ser capaces de hacerlo, tomar su territorio en sus manos y tomar sus definiciones. Por supuesto, esto fueron acciones planificadas desde una asamblea robusta, donde se tomaban ciertas definiciones súper complejas, pero todo lo que se vivió durante el 2012, todo fue bastante planificado desde nosotros mismos. O sea, cada acción, cada fecha, cada día, cada hora era una planificación de la propia gente. Y con eso logramos dar la vuelta a una pelea, como decía Sebastián, que en algún momento era impensada ganar. Pero ese es el método que utilizamos y sabemos que es el método que incomoda más, porque en todo lo demás el poder tiene el control. En todo lo demás, si vamos a la vía judicial, como ya lo conversamos, claro, vamos a perder. O simplemente van a dilatar el tema hasta que se normalice, hasta que esta empresa se normalice, hasta que las externalidades negativas se normalicen. Como también ciertas autoridades locales nos dijeron, bueno, si no le gusta, se va, o te obligan a irte, te obligan a salir del territorio, te despojan absolutamente de todo. Y hoy día Chile está plagado de territorio y zonas de sacrificio. Y esa es una realidad que debemos afrontar y que está en nuestras manos el poder solucionarla. Así es. Bueno, ya para cerrar, yo creo que el mensaje que más importante de esta experiencia fue que sí se puede. Sí se puede, y ese es el mensaje que nos gustaría dejarle a ustedes también, que están aquí presentes, que sí se puede. El poder y la inteligencia del colectivo siempre es más poderoso. Hay que confiar en el colectivo. Muchas veces se tomaron determinaciones con las cuales alguno en lo personal no estuvo de acuerdo. Es importante ser muy disciplinado en eso, y si se logra, se pueden lograr los objetivos. Así es que vecinos, vecinas, sí se puede, desde Freirina. Un gran abrazo. Chao.